Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos sean todos. Padre, bendito seas. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo que nos permites estar alimentándonos de tu palabra, ese pan espiritual que es rico en vida, Señor. Te agradecemos por tu palabra y te pedimos, Señor, que hoy abras los ojos de nuestro espíritu para que podamos discernir todo aquello que tú has tenido para nosotros, Señor, el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, que podamos cumplir con tu voluntad y con tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, ya estamos de nueva cuenta aquí. Y pues vamos a comenzar con la reflexión de nuestro hermano Raimundo. Si de repente ven que volteo para acá es porque estoy solo y tengo que manejar el equipo. Pero bueno, vamos a comenzar. La reflexión de nuestro hermano Raimundo se refiere al Salmo 53, versículo 6, y que dice así: en el día que temo, yo en ti confío. Hoy nos recuerdas en este enunciado, Padre Eterno, cómo reconocer en nuestro espíritu los dones de respeto, reverencia, admiración, sumisión, asombro, que pueden surgir del corazón de todos cuando decidimos obedecer la palabra de tu verdad absoluta, que está al alcance de todos sin reserva y que ahora con la nueva tecnología está a un simple clic revelándonos tu poder, tu majestad y tu señorío, para saciar la necesidad de nuestro espíritu, utilizando el dominio propio, comprometiéndonos con la lealtad, fidelidad, a aborrecer la mentira que impulsa el egoísmo, la envidia y la codicia, llevándonos al Seol, y que solo con arrepentimiento nos atrevemos a confesar nuestros pecados para encontrar el refugio bajo la sombra de tus alas, declarando lo que escrito está: en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Así que clamemos a Dios, Él oirá y nos responderá. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy. Y ahora sí, vamos a comenzar con la lectura. Vamos a comenzar con el capítulo número 12 del libro de Números, y escrito está: María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María: salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo: oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió el Señor a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Capítulo 13 del libro de Números, escrito está. Híjole. Misión de los 2 espías. Y el Señor habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar,
Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafo. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser, Setur de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi. De la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maqui. Estos son los nombres de los varones que envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, suban de aquí al Negueb y suban al monte, y observen la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, como es la tierra habitada, si es buena o mala, como son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esfuércense y tomen del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron a Estebrón. Y ahí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14 del libro de Números, escrito está, los israelitas se rebelan contra el Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán, y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra el Señor, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No les teman. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos.
Pero Moisés respondió al Señor, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El Señor castiga a Israel. Entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ten ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Vuélvanse mañana y salgan al desierto camino del Mar Rojo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice el Señor, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ustedes a la verdad no entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a sus niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. En cuanto a ustedes, sus cuerpos caerán en este desierto, y sus hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán nuestras rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocieron la tierra. Llevarán sus iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerán mi castigo. Yo el Señor lo he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Muerte de los 10 espías malvados. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. La derrota enorme. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana, y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantan el mandamiento del Señor? Esto tampoco les saldrá bien. No suban, porque el Señor no está en medio de ustedes, no sean heridos delante de sus enemigos, porque la amalecita y el cananeo están ahí delante de ustedes, y caerán a espada, por cuanto se han negado a seguir al Señor. Por eso no estará el Señor con nosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Híjole, bueno, acabamos de leer 3 capítulos que nos tienen que dejar mucha enseñanza. El primero de ellos, los hermanos de Moisés renegaron contra él. María y Aarón, hermanos de Moisés, le estaban renegando porque Moisés había decidido tomar una mujer cusita,
una mujer que ni era de Israel, que no era del pueblo de Dios, y que además recuerden que este Moisés tenía ya mujer, que ya le había dado 2 hijos, ¿no? Cuando llegó con Jetro, su suegro. Pero si el Señor no le dijo nada, Aarón y María se atrevieron a murmurar por este hecho. Y que les cae la voladora porque el Señor los escuchó, obviamente el Señor lo sabe todo, los escuchó, les reclamó, les dijo que Moisés era el más manso de todos los hombres, les dijo que Moisés fue el único hombre que habló cara a cara con él, porque a los demás profetas se les iba a aparecer en sueños y visiones, pero con Moisés hablaba cara a cara. Entonces nada más les dijo, ya que decidieron hacer esto, murmurar contra, casi el Señor les dice, contra mi mero amigo, nada más les va a caer esto. Y a la María que le cae lepra, y Aarón fue testigo. La palabra dice que María estaba leprosa como la nieve, todo el cuerpo lo tenía lleno de lepra, así de un momento a otro. Y eso hizo que Aarón se asustara mucho y le rogara a Moisés que intercediera por ellos ante Dios, para que no le pasara el mismo destino que le tocó a María. Moisés obviamente sí intervino por sus hermanos ante el Señor. A Aarón ya no le pasó nada, pero a María la dejó 7 días leprosa para que no anduviera murmurando contra Moisés, perdón. Eso nos tiene que enseñar algo. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de algún hermano en la fe. Hay que tener mucho discernimiento cuando nosotros nos dedicamos a no hablar mal, a defender la fe contra un falso profeta, un falso pastor, un falso maestro. Eso es muy diferente cuando nos levantamos y decimos, ese cuate no trae nada de sana doctrina, ese nada más está hablando puras tonterías que no vienen en la palabra de Dios, pero no lo sabemos porque no leemos la palabra. Gloria a Dios que ya somos muchos leyendo la palabra diariamente para poder discernir quiénes son falsos y quiénes son verdaderos hijos de Dios, pero tenemos que tener cuidado porque en una de esas podemos hablar mal de alguien y el Señor nos agarre confesados, porque si verdaderamente es un hijo de Dios, luego no nos andemos quejando de las cosas que nos pasan por andar de habladores. Luego, unos capítulos que a mí me encantan, esta pasaje de esta porción de las escrituras la utilizaba yo mucho cuando daba clases de recuperación de las adicciones por medio de la palabra de Dios. Me encanta cómo agarran a 12 hombres del pueblo de Israel, escogidos de entre más de 1,000,000 de gentes que eran, los escogieron y los enviaron ¿cómo se llama? A reconocer la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios ya se las iba a dar, en ese momento ya se las iba a dar. Fueron todos, ahí tenemos los nombres, acuérdense de Caleb y de Josué. Fueron los 12 y se tardaron 40 días en regresar. Y vinieron y le dijeron a Moisés, sí, verdaderamente fluye leche y miel, verdaderamente eso significa campos fértiles, verdaderamente los frutos son muy buenos, o sea, es una tierra muy próspera, pero ¿qué crees? Hay gigantes y hombres muy fuertes, y si vamos, nos vamos a matar. 10 de ellos dijeron eso, solamente Caleb y Josué se levantaron a decir, ¿y qué? ¿Que no el Señor está con nosotros? ¿Que no el Señor va delante de nosotros peleando las batallas? Pero le salió mal porque el pueblo de Israel ya los quería apedrear. Ahí sí que se enoja otra vez el Señor. Estuvieron así de ser destruidos. Si no hubiera sido por la intervención de Moisés en ese momento, no existiría Israel más que en la historia. Sin embargo, gracias a Moisés que intercedió por el pueblo, el Señor decidió perdonarlos por su cobardía. Ojo, los perdonó por no acabar con ellos. Y que les dice, ok, por andar de desconfiados, 40 días se pasaron reconociendo la tierra. Bueno, un día por año, 40 años van a vagar en el desierto, y todos aquellos que dijeron que no podíamos entrar porque era una tierra de gigantes, todos ellos van a morir en el desierto. De los de 20 años para arriba, todos van a morir en el desierto para que no anden de cobardes. Solamente Caleb y Josué, que tenían otro espíritu y que confiaron en Dios, son los que sí van a tener heredad en la tierra prometida. En ese momento Josué y Caleb tenían
más o menos entre 40 y 45 años. De hecho, Caleb tenía 40, porque más adelante cuando leamos el libro de Josué, cuando él decide tomar su porción de la tierra prometida, dice que tenía 80 años la palabra. O sea, estaba viejón, pero bien macizo, ¿no? Entonces, ese fue el castigo que les dio, aparte de que a los 10 espías cobardes, los que sembraron miedo y duda en el pueblo de Israel, los consumió una plaga, o sea, lepra, enfermedad, peste, lo que haya sido, pero dice que una plaga los consumió. Ojo, aquí, ¿esto qué nos tiene que enseñar? Si el Señor nos prometió algo, si el Señor ya nos enseñó algo, si el Señor ya nos está encaminando a algo, no tenemos absolutamente por qué dudar, tenemos que seguir lo que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer. Si nosotros empezamos de cobarde, primero que nada, va a decir el Señor, si no quieres tú, tengo, ¿cuántos? 7,000, 5,000, dice la palabra de Dios, atrás de ti, que quieren hacerlo. ¿Tú no lo quieres hacer? Órale, sáquese de aquí y deje que venga uno que sea valiente a hacer las cosas que el Señor ha ordenado. Entonces también ahí tenemos que ver que si el Señor nos está poniendo todo para que cumplamos con su voluntad y su propósito, no tenemos que dudar porque Él va con nosotros. Moisés lo dice también más claramente adelante. Si tú no vas con nosotros, no queremos ni salir, pero cuando tú vas con nosotros es porque la victoria está de nuestro lado. Entonces, si ya estamos encaminados, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si no tenemos duda acerca de las promesas de Dios, hay que seguir hacia adelante conquistando lo que tengamos que conquistar. Pero si empezamos de cobardes, con dudas, con miedo, con decir no puedo, con decir no quiero, con decir no se puede, entonces el Señor va a decir no te preocupes, sáquese por allá, que atrás de ti hay 1,000,000 de gentes que quiere venir a hacer mi voluntad y a cumplir con mis órdenes. Hay que armarnos de valor, hay que armarnos de valor y seguir adelante. De hecho, una iglesia fundada en la palabra de Jesucristo te dice claramente que vas a ser perseguido, que vas a ser aborrecido, que vas a ser blasfemado, que vas a ser golpeado, que vas a ser encarcelado, que vas a ser torturado, que vas a pasar tribulaciones, que vas a pasar angustias, que vas a pasar enfermedades, que vas a pasar tristezas. La palabra de Dios nunca, nunca de los nunca dice que te va a dar una casa nueva, que te va a dar un carro nuevo, que te va a dar un trabajo nuevo, que te va a dar millones de pesos. Eso es una verdadera porquería y aquellos que lo enseñan son una porquería blasfema. ¿Por qué? Porque no es cierto. Jesucristo dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer aflicción, yo no vine a traer paz, yo vine a poner espada, yo no vine a que ustedes fueran consentidos, yo vine a que fueran perseguidos, atribulados, encarcelados, torturados, asesinados inclusive. Entonces, si vamos, la palabra dice, los violentos arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué dice eso? Que el Señor quiere gente valiente, decidida, firme, que camine con la mirada puesta en Él. No quiere timoratos, no quiere cobardes, no quiere tibios, no quiere personas con dudas. Quiere personas valientes, violentas, que arrebaten el reino de Dios, que lleguen, mira todos los que te traje. Eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Si el Señor ya nos dio una encomienda, a seguirle adelante hasta que nos mande otra cosa. Que si no hay seguidores, que si la gente no quiere leer, que si nos banean el canal, que si nos borran videos, seguiremos adelante porque esto es del Señor y hasta que el Señor diga otra cosa. Vamos a comenzar ahora con la lectura del Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a concluir con el capítulo 5 del Evangelio de Marcos y escrito está: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y quedó sana de su azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto a los que lloraban, y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que se le diera de comer. Ay, no manchen, si no se les eriza la piel leyendo estos capítulos, vuélvanlos a leer, porque están increíbles. La fe, la fe, la fe, la fe, la fe que mueve montañas. La mujer sirofenicia, en Lucas así le llama a este pasaje, la mujer sirofenicia. Híjole, por pura fe, creyendo que Jesucristo era el Salvador, por pura fe fue a buscarlo. Ella fue a buscarlo, tocó su manto y fue sana. Y Jesús se lo dijo: Tu fe te ha salvado. En otro evangelio vamos a leer que quedó maravillado de la mujer que tenía flujo de sangre por la fe tan grande. Inclusive hay 2 veces que Jesús se asombra, con la mujer de flujo de sangre y con un centurión, con el centurión que leímos en Mateo, que queda asombrado el Señor Jesús porque dice: Ni en Israel he visto una fe tan grande como la que ustedes dos mostraron. Imagínense la fe de la mujer de decir: con solo verlo voy a quedar sana. Obviamente Jesús sintió y sabía, por eso pasó enfrente. Esta mujer tocó el manto y de ahí fue sana. Ojo, muchos utilizan este pasaje para decir que con tocar los trapitos de Jesús podemos quedar sanos y salvos. Por eso vemos en las iglesias católicas los famosos milagritos que cuelgan ahí en un manto rojo de las figuras, ¿no? Que siguen igual o peor, pero no entienden que solamente la fe depositada en Jesucristo es los que les va a sanar el alma. Si Dios quiere, lo sanará físicamente, pero lo primero que hace Jesucristo es sanar el alma. Entonces ahí estamos viendo una fe tan grande, tan hermosa, tan increíble, que el Señor Jesús quedó asombrado de la fe de la mujer con flujo de sangre y le otorgó la sanación no solo del cuerpo, sino que la sanó espiritualmente. Y luego de ahí vemos una muestra. ¿Qué, qué poder más grande puede haber que el poder sobre la muerte? ¿No? El Señor Jesús, todos los médicos que en ese tiempo existían, que conocían de enfermedades y todo, fueron y le dijeron al principal de la sinagoga: ¿Ya para qué lo molestas? Ya se murió tu hija, ¿no? Pero Jesús, oyendo esto, dijo: Tan locos, vamos a verla. Cuando se llegó a su grupo íntimo, a Juan, Jacobo y Pedro. Ajá, ellos eran su grupo íntimo, aunque después vamos a ver por ahí también que Andrés formaba parte de ellos. Pero bueno, aquí menciona la palabra solo a Juan, Jacobo y Pedro. Llegó y resucitó a la niña. ¿Para qué hacer tanto espectáculo, tanta interpretación espiritual, tanto discernimiento? Aquí lo importante es ver que nuestro Señor y Salvador le dio vida a la niña que ya estaba muerta. Ahí sí lo presenciaron los de la sinagoga, porque Jairo era uno de los principales, que significa uno de los directores de la sinagoga, uno de los que siempre estaban presentes en el consejo de ancianos de ahí de la sinagoga, de los maestros, y lo vieron como el Señor Jesús tenía poder sobre la vida y sobre la muerte.
¿Qué prueba más grande necesitaban para ver que era el Mesías esperado? ¿Por qué no lo reconocieron? Porque se tenía que cumplir el plan de Dios para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, híjole, si gente que no conoce a Jesucristo tiene una fe increíblemente grande en él, a veces yo me pregunto por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo creer, ¿no? Personalmente yo tuve que pasarme investigando más de 5 años para llegar a la convicción de que Jesucristo es el Señor y que Él es mi Salvador, que sé que estoy morando en moradas celestiales allá con Él y que nada, nada, absolutamente nada me puede mover del amor que le tengo a Jesucristo, de la fe que con razonamiento he depositado en Él y que sé que el Señor vendrá por nosotros en algún momento. Si me toca verlo en esta tierra, gloria a Dios. Si nos toca verlo desde el cielo en el banquete de bodas, gloria a Dios. Nuestro amor, nuestra fe, nuestra dependencia y nuestra confianza debe de estar siempre en nuestro Señor y Salvador. Padre, bendito seas. Gracias, Señor, por esta gran enseñanza que nos dejaste el día de hoy, Señor, porque nos has enseñado lo que es la verdadera fe, nos has enseñado el poder que tenías sobre la vida y sobre la muerte, nos has enseñado, Señor, a cumplir con tu voluntad sin miedo, sino siguiendo hacia adelante. Nos has enseñado a no murmurar verdaderamente contra los hijos de Dios, Señor, porque ellos son tus aliados, ellos son tus guerreros, son los que van peleando las batallas que tú has elegido. Te agradecemos por este tiempo, porque sabemos que tu Espíritu estuvo en medio de nosotros para poder hablar, porque no somos más que siervos tuyos haciendo tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.